Hola, ¿qué tal? Soy Martín y voy a hacer un ejercicio de funciones homográficas. Vamos a transformar un dominio. Es un ejercicio bastante general de este tipo de funciones homográficas, justamente. Bueno, vamos a ver, el ejercicio dice hallar la imagen del dominio D igual los z complejos, tales que la imagen, tales que la parte imaginaria de z es mayor a cero. ¿Está bien? O sea, el semiplano superior es esto. Bajo la función f de z igual a z menos i dividido z más i. Este es un ejercicio que se puede hacer de otra manera a la que vamos a hacerla, ¿sí? Tomando módulo acá, pero en este momento nos importa hacerlo como un ejemplo cualquiera de funciones homográficas, que te recuerdo que las funciones homográficas son cociente de dos lineares, ¿está bien? AZ más B dividido CZ más D, y bueno, este es un ejemplo bastante general de ese tipo de funciones, entonces este ejercicio te va a ilustrar cómo resolver este tipo de cosas. Es decir, cuál es el tipo de cosa, ¿no? Agarrar una función homográfica, un dominio, y transformar el dominio a través de una función homográfica. ¿Está bien? Bueno, la función esta es un poquito difícil de analizar directamente en el sentido siguiente. Es difícil adivinar a dónde va a ir a parar D a través de esta función directamente. ¿Está bien? Por lo menos en un caso general es difícil que uno le dé un dominio de una función de estas y que pueda decir cuál es la imagen f de d, f de d, f del dominio d, bajo una función homográfica. Pero si uno la descompone en varias funciones, por ejemplo, la función f de z, que es z menos i dividido z más i, una buena idea es sumar y restar el denominador. Por ejemplo, acá yo sumé i y resté i, obviamente, ¿no? Porque tengo que sumar y restar. Entonces, como ya había una restando una i, me queda z más i menos 2i. En definitiva, esto es z menos i, vos fíjate. Lo que pasa es que esto dividido esto, z más i dividido z más i, me queda un 1. O sea, yo sumo y resto el denominador. Y después esto me va a quedar un 1, acá, 1, porque z más i dividido z más i, menos 2i dividido z más i. Es decir, esto es igual a esto. ¿Sí? Vos vas a decir, sí, ¿y a mí qué me importa, no? Bueno, que esta función escrita de esta manera, esta función f de z escrita de esta manera, al contrario que acá, es una composición de varias funciones, es una composición de varias funciones que es más fácil analizar cada una por separado que esta que es toda la función. Digamos, esto es un cociente y es medio difícil de analizar. En cambio, esto es una composición de cuatro funciones. ¿Justamente de qué funciones? Mira, si yo defino la función f1 de z igual a z más i, o sea, es el denominador. Si yo agarro un z y le aplico f1 de z, hice el denominador. Después, si al denominador lo llamo con otra variable, no importa cuál, w si querés, o z1, y le aplico la función f2 que es 1 sobre z, ya tendría 1 sobre z más i. ¿Sí? Si compongo esto con esto, ya tendría 1 sobre z más i, ¿no es cierto? Porque es 1 sobre, y donde dice z pongo z más i, así que me queda 1 sobre z más i. Después cuando hago f3 sería menos 2i z, sería multiplicar por menos 2i a algo. Bueno, pero si yo en el algo pongo 1 sobre z y donde dice z pongo z más i, tendría todo esto, ¿está bien o no? Tendría todo esto. Y después 1 más, si hago 1 más esto y donde dice z pongo esto y etcétera, voy para atrás, concluyo que la función f de z es la composición de cuatro funciones. De la función f1, compuesta con f2, compuesta con f3 o compuesta con f4. Algunos lo leen al revés, pero no importa, vos entendés. Es primero aplicar esta, donde hice esta, pongo esta, ¿sí? Etcétera. Y bueno, entonces la función f de z es una composición de cuatro. Vos vas a decir, bueno, tengo que laburar cuatro veces. Lo que pasa es que cada una de estas cuatro es fácil de analizar. En cambio, la función f entera directamente es un poquito más difícil. ¿Está bien? Bueno, entonces empecemos con el ejercicio. Si yo tengo este dominio D, que es el semiplano superior, no hay ninguna duda, ¿no? No hay ninguna duda. Cuando le aplico la función f1 a cada punto D del semiplano superior, a cada punto Z del semiplano superior, la parte imaginaria de Z mayor a 0, cuando le sumo I,
Bueno, evidentemente va a subir 1 en las y, en la y, justamente. ¿Está bien? En la parte imaginaria. Por ejemplo, yo agarro el valor 3 más 2i y le agrego i, me queda 3 más 3i. O sea, cada complejo z va a subir una unidad en el eje imaginario. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto en general es trivial, ¿no? O sea, es evidente que si D es el conjunto de los z complejos, tales que, tales que la parte imaginaria de z es mayor a 0, si yo le sumo 1 a cada parte imaginaria, evidentemente el conjunto f1 de D, o sea, aplicarle la función f1, que es z más i, a cada punto D, a cada punto z de D, me va a terminar siendo el conjunto z1 en C, tal es que la parte imaginaria de z1 es mayor a 1 en vez de mayor a 0. ¿Está bien? Pero si vos no ves esto trivialmente, y bueno, ¿quién es f1? Si donde dice f1 de z, si donde dice z vos ponés x más y, x más y, si querés. Entonces, bueno, escribiendo me queda x más y más 1 de la i latina, o sea, sería más 1 por i más i. Vos date cuenta que si donde dice z yo pongo x más y, me queda esto, ¿no? Ahora, si esto es u1 más i por b1, o sea, esta es la u y esta es la b, u es x, ¿sí? Entonces la u1 es x, usando como si fuera la parte real e imaginaria, ¿te acuerdas? En donde Cauchy Riemann, ¿no? Donde usábamos mucho en Cauchy Riemann, esto por ejemplo. U sub 1 es x y u sub 2, perdón, y b sub 1 es quién? I más 1. Entonces, ¿cómo se describe esto? Y bueno, por i mayor a 0, ¿no? Entonces, si es mayor a 0, más 1, ¿cuánto es? Esto mayor a 1. Y bueno, esto significa que B1 es mayor a 1. ¿Está bien? Así que fíjate, una primera idea es, esto es una traslación. ¿Está bien? Yo agarro esto y lo subo todo ahí para arriba. ¿Tú? O sea que a través de la función f1, este dominio D se transforma en este dominio D' o D sub 1, como quieras decirle. O sea, la primera transformación es esto acá. Ahora mira que es un poquito más difícil. La inversión, porque acordate que yo tengo que hacer después, te lo muestro acá, después de esto tengo que hacer 1 sobre z, ¿está bien? Con lo cual, a este dominio de ahora, a este dominio que era y mayor a 1, ¿sí? Tengo que hacerle 1 sobre z. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe? Y acá le puse B1 en vez de Y porque a este plano primero lo llamé U1, B1. ¿Está bien? Entonces, en vez de X e Y, U y B. Pero U sub 1 y B sub 1. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, B sub 1 mayor a 1 habíamos quedado que era. ¿Está bien? Esto es B sub 1 mayor a 1. Esto es mayor a 1. Pero pasado para acá es B sub 1 menos 1 mayor a 0. B sub 1 menos 1 mayor a 0 en vez de B1 mayor a 1. ¿Estás de acuerdo con esto? Y bueno, cuando yo le aplico la inversión a esto, yo te recuerdo que si vos tenés una circunferencia o recta de la forma a por x cuadrado más y cuadrado más bx más ci más d igual 0, acá lo único que aparecen es c y d, ¿sí? Porque no hay u cuadrado más b cuadrado, no hay, u sub 1 no hay, 1 por b1 sería, o sea, c sería 1 y d sería menos 1 en esta desigualdad. Eso tenemos un video donde explicamos esto en detalle, si querés míratelo, es el de la inversión. Esto que está acá se transforma en una desigualdad de esta forma, era db menos ca. Como d es menos 1, esto viene acá, menos 1 y las nuevas variables son u sub 2 y b sub 2 y esta es la parte cuadrática, o sea, esto viene en medio de la parte cuadrática. Menos 1 por u sub 2 cuadrado más b sub 2 cuadrado, ¿está bien? B no había, acordate, menos C, o sea, el valor de C que es 1 acá es menos 1, menos C, o sea, sería menos B2, y ya que no hay nada, más 0 sería, y mayor a 0, se mantenía la desigualdad. Seguramente esto te lo explicaron maravillosamente en la teórica todos los espectaculares docentes que tenemos, pero si no, mirate el video, si querés repasarlo, de la función inversión, ¿sí? Que te preparamos. Y bueno, acá después completando cuadrados, me conviene, por ejemplo, pasar todo esto para acá y sería, si lo querés ver con un positivo, imagínate que acá fuera todo positivo, porque lo pasé todo para allá, sería u sub 2 cuadrado, y después sería b sub 2 cuadrado, imagínate que está acá sumando, más b sub 2, o sea, sería b sub 2 más un medio al cuadrado, vos fíjate, sería b sub 2 cuadrado, está acá, el doble de medio por el segundo sería 2 por un medio 1, por b2 más b2, pero está de este lado,
y entonces está bien que este cambie de signo, ¿no? Y después sería más un cuarto que lo sume ambos miembros. Se podría cancelar esto un cuarto con esto un cuarto y esto me queda esto que está acá. ¿Está bien? En definitiva, ¿esto qué es? Y bueno, una circunferencia con centro en 0 menos un medio, con centro en 0 menos un medio, ¿no? Por este más, y de radio un medio. O sea que cuando yo le aplico la inversión a este dominio de 1, se me va a transformar en este dominio de 2. ¿Está bien? Es una circunferencia con centro en 0 menos un medio, vos ves acá que dice menos 0,5, y radio un medio. ¿Está bien? En definitiva, cuando aplico la primera traslación z más i, se me transforma en esto. Y cuando aplico 1 sobre z, se me transforma esto en esto. En definitiva, a través de 1 sobre z más i, esto se transforma en esto. Esto se transforma en esto. ¿Está bien? Entonces vamos ahora a aplicar F3. Vos te acordás que F3, te lo muestro acá rápido, era multiplicar por menos 2i. Era multiplicar por menos 2i a lo que tengas, digamos. Entonces, bueno, al aplicar menos 2i a esto, al multiplicar por menos 2i a esto, por ejemplo, ¿qué es multiplicar por i? Bueno, multiplicar por i, si lo pasas a polar, es evidentemente una rotación de 90 grados en sentido antihorario, ¿no? Porque e a la i pi sobre 2 multiplica por i, e a la i pi sobre 2 te lo gira así, y multiplicar por menos i te lo giraría para acá, ¿o no? ¿Está bien? Porque menos i, ¿qué ángulo tiene? Si lo pones, si este es el eje x y este es el eje y, menos i va para abajo, ¿no? Entonces vos podrías pensar que es ángulo menos pi sobre 2, y en definitiva una multiplicación por menos i te rota 90 grados en sentido horario, Pero ¿cómo era multiplicar por menos 2i? Por menos 2i, no por menos i, sino por menos 2i. Además de rotar 90 grados en sentido horario, se le aplica una homotesia de escalar 2, digamos, de factor 2. Entonces se multiplica por 2 el dominio que vos estás transformando. Se multiplica por 2 en el sentido de una homotesia, es una homotesia de razón 2. Entonces, ¿en qué me va a quedar este dominio? Bueno, yo lo roto 90 grados, esto 90 grados rotado me va a quedar así, ¿o no? ¿Está bien? Y va a llegar el menos 1, por ejemplo, va a llegar hasta el menos 1 de acá. Pues estoy girando esto 90 grados. Vos imaginate que agarrás el plano y lo girás 90 grados. Lo girás 90 grados en sentido horario. ¿Está bien? Esto que tengas acá, lo girás 90 grados en sentido horario. Evidentemente te va a quedar esto. ¿Está bien? Evidentemente te va a quedar esto, ¿sí? Esto lo rotás 90 grados. Agarra esto y lo rotás 90 grados para acá, te va a quedar así. Pero como además de multiplicarlo por menos i, z, lo multiplicas por menos 2 i, o sea, una vez que hayas multiplicado por menos i, tenés que multiplicar por 2. Entonces este menos 1 que vendría acá va a llegar ahora hasta acá, hasta el menos 2. Y este círculo se va a terminar transformando en este círculo. ¿Está bien? En definitiva, cuando aplicás z más i, esto viene acá. Cuando aplicás 1 sobre z, esto viene acá. Esa es la parte más difícil. Y cuando multiplicás por menos 2i, esto rota 90 grados, con lo cual viene acá, 90 grados en sentido horario, y se extiende hasta el 2, digamos. El menos 1 va hasta el menos 2. Y hasta ahí, ¿qué tenés? Y casi todo. Casi todo. Lo que me refiero a con casi todo es a lo siguiente. Tendrías estas tres aplicadas. Y ahora lo único que te falta es sumarle 1. Sumarle 1 a nuestro dominio. Si vos le sumás 1 a nuestro dominio este que está acá, 1 real, digámosle 1 más 0i, este menos 1 va a pasar al 0. Este 0 va a pasar al 1. Este menos 2 va a pasar al menos 1. En definitiva, es evidente que eso se te transforma en el siguiente dominio. O sea, si este dominio se describe en la forma u3 más 1 al cuadrado para que tenga centro en menos 1, más b3 al cuadrado para que tenga centro en menos 1, 0, real, digamos sería como que está en el eje real, ¿no? En el menos 1, 0, ¿sí? Cuando yo le sume 1 a la parte real, como tenía centro en menos 1, ahora se me va a transformar en u sub 4 al cuadrado más b sub 4 al cuadrado menor a 1, es decir, en un círculo de radio 1, vos fíjate que te tiene radio 1, con centro en el origen. ¿Está bien? En definitiva, este dominio que era el ejercicio se termina transformando en el interior de este círculo de radio 1 a través de la función
W igual Z menos I dividido Z más I, es decir, la del ejercicio. ¿Está bien? Bueno, yo te recomiendo que lo mires una vez más, porque es un ejercicio muy interesante y se toma bastante dentro de todo. Y bueno, te esperamos en el próximo video. Muchas gracias.